Pues regresamos, como les decía, continuamos adelante en directo en este programa especial Fiestas de la Vendimia este año 2018 que nos van a llevar hasta el próximo 16 de septiembre, bueno, pues disfrutando de la gran cantidad de actividades que el Ayuntamiento, bueno, pues ha propuesto en esta programación, dirigida además, como siempre digo, y me reitero en ello, a todos los públicos. Hablamos a continuación con Luis Arroyo, él es propietario de Bodegas Arce. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al programa. Vamos un poco a contar la historia de Luis para con esta bodega, que comienzas con ella en el año exactamente 2000. Efectivamente, yo compro la bodega en el año 2000 y a partir de ahí empiezo a trabajar en mi vino, hasta que, bueno, llega un momento en el año 2016, final del 2015, en que ya empiezo a comercializarlo. Perfecto, ¿nos lo cuenta absolutamente todo en unos minutos? En unos minutos. En unos minutos volvemos con Luis Arroyo. El tiempo de nuevo de marcharnos a hablar de esta novena edición de Títeres en el Jardín, que, bueno, tanto y tanto disfrutan todos los niños y también los mayores, ¿por qué no decirlo? Y lo hicimos observando y viendo esta obra por parte precisamente de la compañía de títeres La Vocera de la Azotea, que en esta ocasión nos representan, bueno, pues toda una tradición en cuentacuentos, como es El Gato con Botas. Para el circo, miau, y yo no quiero, porque él es mi amigo y quiero estar siempre con él, miau. ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Miau! ¡Te esperaré aquí! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau,
fatiga. Miau. ¿Sabéis lo que es? Miau. Hambre. Miau. Una falta de hambre. Miau. Y con el hambre que tengo, el saco no me lo voy a comer. Miau. Y la bota tampoco me lo voy a comer. Y esta tampoco me la voy a comer. Y el gato tampoco quiere. Miau. Miau. A ver, gato, mira para allá. Miau. Está gordito. Miau. Oye, gato, Miau. ¿tú quieres jugar conmigo? Miau. Pues ponte aquí. Miau. Levanta el lomito. Verá el bocado que le voy a pegar. Miau. Miau. ¡Mira, gato! Bueno, estamos aquí pendientes de estas imágenes. Recuerden que les decía, pertenecen al Gato con Botas, otras de las obras que desde hace mucho tiempo lleva a cabo y hace disfrutar a los niños y a los mayores también por parte de la compañía de títeres La Gotera de la Azotea, el Gato con Botas. Luis Arroyo es propietario de Bodegas Arfe, que además, Luis, está muy cerquita de nosotros. Sí, aquí al ladito, en el barrio de San Miguel y En el en, barrio de la San calle Miguel. Molino de Viento. Un enclave maravilloso Pues sí. para esta bodega que tú la regentas desde el año 2000. Cuéntanos tu historia para con esta bodega. Bueno, yo soy profesional de la enología, el químico de carrera, desde que terminé la carrera prácticamente estoy trabajando en bodegas. He pasado por muchos sitios, en principio empecé en bodega en Bobadilla, después de Bobadilla cuando la compró Osborne estuve trabajando con Osborne, de Osborne pasé al grupo Garbey, en fin, ahí he estado hasta prácticamente el final de mi vida profesional como trabajador por cuenta ajena. Y bueno, siempre había tenido un poco esa ilusión, ¿no?, de cuando fuera mayor tener una bodega propia. Y en el año 2000, bueno, fui pensándolo desde un poquito antes, pero en el año 2000 ya definitivamente me decidí a invertir mis ahorros en esta ilusión, ¿no? Y entonces, pues, buscando entre los cascos de bodega, muchos que había en Jerez en esa época, porque todas las bodegas grandes fueron abandonando los cascos pequeños que tenían en el centro por poco operativos, ¿no?, a la hora de mover cisternas o de trabajar en ellos, pues había muchísimos cascos y sigue habiendo todavía muchísimos cascos de bodegas tradicionales, antiguas, en el centro de Jerez y me puse a buscar, ¿no? Encontré... Que están inutilizados además. Sí, la mayoría de ellos inutilizados como almacenes puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, pues... Lo hizo una auténtica pena, por otro lado. Claro, porque cambia un poco la fisonomía de la ciudad. Claro. Yo recuerdo cuando empecé en esto, bueno, pues que Jerez en Vendimia ahora precisamente olía a mosto. Y hoy Por Jerez todas no las huele calles, a mosto, además. Por todas las calles. Y hoy Jerez no huele a mosto. Hay que irse ya a los lagares, al exterior, para oler algo de ese carbónico, de ese mosto, ¿no? Cuando, sin embargo, en esas fechas, pues sí que por todo Jerez olía. Es una pena, pero al final es ley de vida, vamos, va cambiando la forma de trabajar. Sí, eso sí, un poco las circunstancias. Tienen que adaptarse a la tecnología y entonces, pues estos cascos un poco, la verdad es que se han abandonado. Entonces yo buscando entre ellos, pues encontré, después de ver muchos, encontré este, ¿no? Este es uno de los... Para mí un casco muy bonito, es un casco pequeñito, tiene unos 350 metros. Sí, pero yo que tengo la oportunidad de haberlo conocido, he tenido la oportunidad de estar allí, lo veo, es una auténtica maravilla, no es grande, pero es muy coqueto. Eso es. Y para lo que supongo que tú querrás, pues tiene suficiente. Claro, yo estaba buscando y tenía muy clara la dimensión que quería y el tipo de construcción que quería, ¿no? Y cuando encontré este, pues un poco dije, este es el mío, ¿no? Además, hay un detalle en la bodega que fue el que me hizo decidirme de todas, y es que en el primer pilar de la bodega hay una placa de piedra, en la que aparece una cruz del mar por una parte y una leyenda después en la que dice que este solado se reedificó en el año de 1767, siendo síndico procurador de la ciudad, en fin, el conde de Olvaneja y tal. O sea, estamos hablando incluso de una historia magnífica. Claro, ahí hay historia, no solo era un casco de bodega como otro cualquiera, sino que además ya nos estaba hablando de una historia en ese casco de más de 200 años. Entonces es por esa fecha, por ese datado que tiene en la piedra, es una de las bodegas más antiguas de Jerez. Mirando un poco de dónde provenía, claro, más de 2 siglos. Más de 2 siglos. Mirando un poco de dónde venía, buscando la historia, bueno, pues ese complejo que allí existía en esa zona era de las antiguas bodegas Ribero. Las bodegas Ribero son las que tienen documentación más antigua de Jerez, o sea, se conoce que
que existe documentación de ella desde 1650. O sea que estamos hablando de uno de los cascos más antiguos de Jerez. Y aparte su localización es una localización ideal. Es la calle Molino de Viento, se supone, porque es que ahí estaban los molinos. Es la cota más alta del Jerez antiguo. Exactamente. Quitando los barrios modernos, los barrios actuales, dentro de lo que era, una vez que se salía de la zona amurallada, pues se crearon, como sabéis, los barrios de Santiago, San Mateo y San Miguel, los 3 barrios tradicionales artesanos del Jerez medieval. Y este punto del barrio de San Miguel es la cota más alta del Jerez antiguo. Entonces ahí un casco de bodega al que le llega todo el viento de poniente, por estar situado a esa altura, bueno, pues es un casco ideal. Ahí, según me cuentan los antiguos que conocieron todavía Bodega Ribero funcionando, bueno, pues criaban los finos de maravilla. Entonces eso te da un poco idea de que la propia estructura de la bodega, más ese aire que le llega, que siempre es húmedo y fresco de poniente, bueno, pues hace que sean unos cascos ideales para el envejecimiento de nuestros vinos. Y entonces ya digo, bueno, todo eso unido pues me hizo en su momento elegir y seleccionar ese casco. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezo ya un proyecto, como en ese momento y por muchos años yo esperaba seguir trabajando para las bodegas en las que trabajaba, que estaba muy a gusto y muy bien. Bueno, pues mi idea fue diseñar un producto, diseñar un vino para cuando me jubilara, ¿no? Para empezar a comercializarlo cuando me jubilara. Entonces, claro, ahí tenía tiempo para trabajar con ese vino, tenía las condiciones personales adecuadas para poderlo hacer de esa manera, y por eso empecé también lo que yo digo como una cosa un poco especial, que es el primer vino de autor que realmente existe en Jerez, porque la mayoría de los técnicos que trabajamos en las bodegas grandes tradicionales, lo que hacemos es cuidar las soleras que ya nos encontramos en las bodegas provenientes de muchos años anteriores, ¿no? Entonces el trabajo del enólogo ahí pues es un trabajo, bueno, evidentemente de modernización, de tal, pero de mantenimiento de unos estilos de vino que ya la bodega tiene. Y yo no quería hacer eso, ¿no? Yo quería hacer un producto que fuera diferente y que fuera especial y diseñado por mí desde el principio. ¿Y novedoso también a la par? Bueno, novedoso dentro de lo tradicional, porque estamos hablando de elegir un tipo de vino clásico de Jerez, como puede ser el palo cortado, que fue lo que yo decidí en su momento, pero dentro de ser un palo cortado de libro, bueno, pues yo quería darle unos toques, un poco diferenciadores. Que ahí es donde está a lo mejor lo novedoso del vino. Lo novedoso y donde está un poco lo singular del proyecto, de la bodega y del vino en sí, porque eso es un proyecto de una bodega que solamente hace un vino. Eso tampoco en Jerez existe de alguna manera, ¿no? Todas las bodegas en general pues tocan todos los palos de los diferentes tipos de vino, tienen una gama completa con todos los tipos de vino. Yo decidí que no, que yo iba a hacer solamente un producto, ¿no? Y dentro de las posibilidades que me daba la gama de vinos de Jerez, pues elegí ese vino que es el vino misterioso, ¿no? Como se dice, que es el palo cortado. Entonces pues ahí fue donde... ¿Y cuáles son las características de el vino que tú has trabajado con tu bodega, con Arfe, y digamos, pues tu vino? Eso es. ¿Esas características cuáles son? A ver, yo en principio parto de bueno, la idea de palo cortado. El palo cortado es un vino que surge de la clasificación antigua, ¿no? Que se hacía en los vinos cuando en general los vinos se fermentaban en botas. Entonces esa fermentación en botas pues hacía que hubiera una necesidad clara y evidente de clasificar el resultado de la fermentación de cada una de esas botas, y los capataces o los enólogos en esos momentos pues tenían que ir, una vez que terminaba la fermentación, clasificando bota a bota para decidir en qué camino iban a colocar esos mostos del año que llamamos todavía nosotros aquí, ¿no? Entonces dentro de esa clasificación pues se abrían dos grandes grupos: los vinos que iban a ir a crianza biológica y los vinos que iban a ir a crianza oxidativa, y eso se marcaba, ¿vale? En general los vinos de crianza oxidativa se marcaban con una raya, vinos que conocemos como raya, y eso suponía ya en definitiva un encabezamiento diferente, en un sentido o en otro: a 15 grados los que iban a ir para crianza biológica y a 17 o más los que iban a ir para crianza oxidativa, y eso suponía pues dejar esos vinos más o menos durante un año en lo que llamamos los sobretablas, ¿vale? Al año siguiente, cuando se volvían a clasificar otra vez y se veía el resultado que habían producido esos mostos del año anterior durante un año de envejecimiento, para ver su calidad, para refrendar de alguna forma su calidad, pues dentro de los que se habían marcado como una raya había vinos especialmente finos, especialmente elegantes, y esos eran los que se distinguían
El capataz se sorprendía y decía, oh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué bota más maravillosa tenemos entre estas que hemos marcado como rayas? Y esas eran las que se cruzaban con otras rayas perpendicular y daban lugar al palo cortado, que es el símbolo que conocemos hoy del palo cortado, ¿vale? Entonces se define el palo cortado como un producto que tiene una nariz, esa es la definición del Consejo Regulador, del reglamento, que tiene una nariz como de amontillado y una boca como de oloroso. Ese es el vino que llamamos palo cortado y que reconocemos como tal, ¿no? Como un palo cortado. El palo cortado se dice que es un accidente, que surge como un accidente. Y en fin, yo lo explico diciendo que sí, que puede ser efectivamente un accidente. ¿Y ese accidente por qué se puede producir? Si decimos que el palo cortado es un oloroso fino, un oloroso elegante, bueno, pues puede surgir ese accidente en esa época en la que se fermentaba en bota, y explico dos caminos que pueden llegar a eso. Normalmente, cuando se hace la vendimia en Jerez, pues sabéis que se hacen, a la hora de prensar la uva y sacar el mosto, se hacen dos fracciones diferentes. Una que llamamos la primera yema, que es la de mejor calidad, porque es la que ha tenido menos presión, se ha estrujado menos la uva, y una segunda yema, que es la que tiene ya un poquito de más de presión para sacar el resto del zumo que podemos sacar de la uva. Bueno, pues tradicionalmente en los vinos de Jerez se ha utilizado la primera yema para hacer los finos y las manzanillas, dependiendo de la zona, y la segunda yema es la que se ha utilizado para hacer los olorosos, ¿vale? Entonces, cuando los vinos normales de primera yema se ponen en sobretabla ese año a 15 grados a evolucionar, siguen su camino, y luego, cuando en el segundo año se vuelven a clasificar, pues normalmente se enviaban para las soleras de fino. Entre las de oloroso, ¿qué es lo que podía ocurrir para que de alguna manera, bueno, pues esas botas que se habían marcado como una raya al año siguiente tuvieran una especial finura? Bueno, pues explico yo que puede ser por dos vías, ¿no? Una, que quizás dentro de esas botas que se habían marcado como segunda raya o que se había puesto en su momento, que eran de segunda yema, bueno, pues había entrado una fracción importante de primera yema, con lo cual la calidad del producto era en principio superior y en el envejecimiento daba una finura especial. Puede ser un accidente a la hora de llenar las botas, que se habían llenado con más primera yema que segunda, y eso podía dar lugar a una finura especial. Bueno, pues ahí tenemos una circunstancia de accidente. Y otra circunstancia de accidente puede ser que entre las que se habían marcado como botas que iban a ir para fino, que estaban producidas por primera yema y que se encabezaban a 15 grados, por error o accidente, el capataz o el arrumbador que estaba encargado de añadirle alcohol para llevarla a 15 grados, por error le echara un poquito más. O sea, que no estaba nada premeditado. Claro, no era premeditado. Entonces, si ahí se añadía más alcohol de la cuenta, pues no se producía la crianza biológica, no se producía el velo de flor, y al año siguiente teníamos un mosto de primera yema, pero que había envejecido en crianza oxidativa. Daba lugar también a ese vino especial que perfectamente podía ser un palo cortado, ¿vale? Pues esos son los dos caminos, en principio, por los que se podía llegar accidentalmente a hacer un palo cortado. En las bodegas el palo cortado es muy escaso, porque esos accidentes cada vez se producen menos. O sea, como podríamos decir que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, de alguna forma siempre este tipo de productos novedosos aparecen siempre como una cosa especial, diferente, que puede ser un mal que en un momento determinado da lugar a un producto nuevo, ¿no? Magnífico, y que puede además. ser magnífico, perfectamente, claro que sí. Pues trabajas para este palo cortado, tuyo personal, hasta el año 2016, que decides comercializarlo. Eso es. En el año 2016, bueno, las circunstancias de Garbey, que era la bodega en la que yo estaba trabajando, pues me hacen que yo salga de ella y, bueno, pues como ya tengo este proyecto que lleva funcionando 16 años, que estoy trabajando con él, pues de alguna forma decido que es el momento de empezar ya a comercializar mi producto. Un proyecto que dura 16 años y que ya es una realidad. Que ya es una realidad, claro. O sea, durante esos 16 años yo no he vendido nada, nunca. No me ha parecido correcto, trabajando para otra bodega, otro grupo importante, vender mi vino. Entonces yo simplemente he estado trabajando en él, dirigiéndolo a conseguir un vino de alto nivel, de alta calidad. Pensaba llegar a los 20 años, pero bueno, las circunstancias, como digo, me hicieron comenzar a comercializarlo pues con 16 aproximadamente. Que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Que tampoco hay mucha diferencia. La verdad es que con 16 años ya el vino estaba suficientemente bueno, bajo mi punto de vista, como para permitirme poder empezar a venderlo tranquilamente. Y de hecho, bueno, pues llevo 2 años nada más y estoy muy contento, muy satisfecho de los resultados
que el producto está dando, ¿no? Que ha obtenido, claro. En casa se estarán preguntando por qué es tan fantástica la historia que nos has contado en tanto hablemos del palo cortado y del tuyo particular. Igual hay alguien que se pregunte, bueno, ¿dónde lo puedo encontrar? Quiero probar ese palo cortado. Sí, aquí ahora mismo en Jerez se está vendiendo en Licores Corredera, y en la Casa del Jerez también. O sea, son los dos puntos. Normalmente es un producto que por todo el diseño de negocio, ¿no? que el modelo de negocio que yo he montado desde el principio es un producto que se va a vender en pequeñas cantidades. Mi límite anual de producción está en 6.000 botellas. O sea que es un producto anual. Es un producto que tiene unas ventas limitadas a 6.000 botellas. Eso es un poco lo que me hace montar la bodega al revés, pensando en esas cifras que son las que quiero vender, 1.000 botellas nada más, pues me hace montar la bodega con las dimensiones que actualmente tiene, ¿no? Porque los números que yo hago, es decir, si yo quiero tener un producto de 20 años, que tenga una edad media de 20 años en la comercialización, y quiero vender 6.000 botellas, que siendo botellas de 75 centilitros, pues serían 5.000 litros. Para mantener esa vejez de 20 años necesito tener 20 veces más de producto en existencia. Claro. Eso supone 100.000 litros, que son las 216 botas que yo tengo actualmente. Esas 16 de más, bueno, pues suponen un poco las mermas anuales que vamos teniendo y que son las que cubren pues esa necesidad, ¿no? Entonces, esa es un poco la dimensión que yo desde el principio me organizo para tener luego una bodega que tiene aproximadamente 350 metros cuadrados y que, bueno, pues hace que todo el proyecto encaje perfectamente en cuanto a dimensión y cantidades y capacidad. Un proyecto bien estudiado, evidentemente, bien trabajado. Más o menos pensado. Bien estudiado, trabajado y, bueno, pues luego al final para poderlo llevar a cabo. Hemos hablado de esta bodega de pequeñas dimensiones, coqueta, fantástica, la ubicación es maravillosa, pero es visitable. Sí, sí. Es visitable. A ver, yo no tengo en principio una organización para que se pueda visitar, pero yo suelo estar todos los días un ratito en la bodega. Luego no tengo ningún problema para que si alguien quiere conocerla y visitarla, pues me llame directamente. Mis datos están en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, ¿no? Que hoy tanto interesan y que también hacen divulgación de los proyectos. No tienen más que llamarme y nos ponemos de acuerdo y yo la enseño sin ningún problema. Y así, bueno, pues tenemos la oportunidad también de probar el palo cortado, que por cierto, ¿qué nombre lleva? Oportunidad. El palo cortado se llama de la Cruz de 1767. De la Cruz de 1977. De 1767. Claro. Y hace alusión un poco a esa placa que, como digo, hay en la bodega. Que aparece en la cruz, bodega. por una parte, la Cruz del Mar, que es la que da el nombre de la Cruz de, y después de 1767 por la fecha en la que se supone que se remodeló, reedificó ese casco bodeguero. Estamos hablando, como decíamos anteriormente... Oportunidad para conocerlo, para degustar ahora mismo el vino, tenemos aquí en Jerez, porque estamos en De Copa en Copa. Exactamente, exactamente. Ahora mismo se está... Estamos de copa en copa e inmersos en esta programación sobre las fiestas de la vendimia. Entonces allí estoy yo con mi stand también, para todo el que quiera acercarse a conocer el producto y a probarlo, pues allí estaremos. Enhorabuena por todo, Luis. Muchas gracias a vosotros. Por este palo cortado, enhorabuena por esa magnífica bodega. Y, hombre, no tenemos tiempo para más, pero que sí en otra ocasión me gustaría invitarte al programa, Luis, para que continuemos hablando de esta maravillosa historia que no tiene desperdicio, ¿eh? Pues cuando queráis, yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Luis Arroyo, propietario de Bodegas Arce, muchísimas gracias por compartir esta pequeña gran historia con todos los jerezanos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues despedimos a Luis Arroyo y el programa también, pero les emplazo para el próximo lunes. Ya saben que tienen una nueva cita con esta programación especial que estamos llevando a cabo con motivo de las fiestas de la vendimia hasta, recuerden, el próximo 16 de septiembre. Lo dicho, nos vemos el lunes, pasen un genial fin de semana y sobre todo, sean felices.